Cuba Información. Estados Unidos retiene fondos de la ONU para la lucha contra el SIDA y la tuberculosis en Cuba. Una noticia que nos ha llamado mucho la atención. Bueno, pues el PNUD, que es el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, desarrolla, nunca mejor dicho, diversos programas en Cuba, en este caso en la lucha contra el SIDA y contra la tuberculosis, aparte de los esfuerzos del Ministerio de Salud de Cuba. Bien, pues estos fondos, que son de la ONU, para su oficina de la ONU también en Cuba, han sido congelados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Gobierno de Estados Unidos, aplicando supuestamente las leyes del bloqueo, como habitualmente dice. Y bueno, pues yo creo que esto es un ejemplo más de la política la política de bloqueo, que en este caso no sabemos si al final estos fondos dentro de 5 meses se van a descongelar, habiendo provocado que se atrasen programas de salud en Cuba, generación de intereses imprevistos y una serie de contratiempos, y que en otros casos sencillamente desembocan en que Cuba no puede comprar determinados medicamentos y no los puede dar a su población, o determinados analgésicos no se los puede dar, o sencillamente que tiene que comprar Cuba determinados medicamentos a un 25%, un 30% de sobreprecio, pues porque los barcos de determinados países no quieren ir a Cuba por el coste adicional, o sencillamente porque luego no pueden pisar territorio de Estados Unidos en los 6 meses siguientes, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo más, y yo creo que un ejemplo sangrante en el sentido de que afecta a lo más básico, que es la salud, ¿no? Sí, eso demuestra la realidad de la política del imperialismo norteamericano hacia Cuba con esta administración de Barack Obama, que bueno, se ha propagandizado mucho las mínimas medidas que en su momento tomó, que no ha hecho otra cosa que situar esta política criminal en la época o en la era de Bill Clinton. Y efectivamente esto demuestra el desprecio que tiene el imperialismo norteamericano hacia los verdaderos derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Tan cacareada su política, autoproclamado como defensores de los mismos, de la democracia y demás. Y bueno, como bien señala el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, la retención de estos fondos constituye un acto ilegal que obstaculiza seriamente la cooperación internacional que proporciona el sistema de Naciones Unidas a través de sus agencias, fondos y programas. Y bueno, señalar en esta noticia que representantes del PNUD en Cuba confirmaron a AF esta situación y explicaron que el organismo ha adelantado a Cuba más de $2 millones de sus propios recursos para continuar con los programas para la prevención y tratamiento del SIDA y tuberculosis, bueno, en espera de que esta reclamación o esta denuncia, incluso ya llegada al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, pues corrija este despropósito, por decirlo así, suave, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay que decir que esta práctica de retención de fondos no es tan rara. No es tan rara, quiero decir que ahora pasa con Naciones Unidas, pero esto pasa. Nosotros también estamos en una organización, de una asociación de amistad, Euskadi-Cuba, y también se han retenido fondos por un banco norteamericano hace bien poco tiempo en un proyecto de cooperación. Es decir, que esto es una política de hostigamiento constante a todo lo que sea Cuba, ¿no? Incluso en el caso que acabo de mencionar, sencillamente porque aparecía la palabra Cuba, Euskadi, Cuba, aparecía en el nombre de la organización que enviaba los fondos, ¿no? Y fueron también retenidos, o sea que esto es una política... Es la política criminal, es parte de la esquizofrenia del imperialismo y de sus socios, de sus serviles lacayos, porque todo esto, igual todo lo que tenga que ver con Cuba, pues tiene obstáculos, restricciones, sanciones, y lógicamente en ese escenario es que está desarrollando la Revolución Cubana su proyecto socialista, su programa y también su ayuda internacionalista a otros pueblos.